Pasamos a la última jornada del seminario Infotógrafo con nuestro compañero, amigo, etcétera, etcétera, Roberto Ruiz de Zafra. Muchísimas gracias por pasar esta tarde, este ratito con nosotros, con el seminario de fotografía, con venir a aprender. Siempre venimos todos los días. Llevamos ya 14 años aprendiendo, algunos desde antes, pero bueno, en el seminario desde hace 14 años que estamos viniendo con fotógrafos, algunas veces lejanos, pero en otras veces muy cercanos, como es el de esta tarde, y además compañero de la asociación. Dar las gracias también a la sede, porque es nuestro apoyo, también es nuestra sede como Asociación de Escritores de Luces de la Universidad de Alicante, nuestra asociación. Tenemos nuestro laboratorio donde nos reunimos, archivos, etcétera, y además la universidad, por boca de la sede, nos subvenciona, nos ayuda en algo para que podamos desarrollar el tema de la cultura fotográfica, que es un poco lo que queremos hacer. Nosotros, desde el principio, desde que se creó la asociación, dentro de nuestro estatuto, si lo leemos, que está colgado en Internet, habla de que los socios y la propia asociación hará el trabajo de crear cultura en el entorno que nosotros podamos. En este caso, además, nuestra asociación es sobre todo no, en blanco y negro, pero un poco no porque no creamos en el color, que algunos no creemos, es porque la fotografía en blanco y negro es como, a veces se toma como algo secundario. Entonces queremos que eso perdure y por eso trabajamos en ello. Bueno, sin más dilación, voy a leer un currículum. Hemos estado hablando de que me enviara currículum Roberto, que conozco mucho su trayectoria, pero bueno, he hecho un pequeño resumen por no hacerlo muy largo. Él es fotógrafo, operador de cámara y técnico audiovisual desde 1994. Ha realizado trabajos para Televisión Española, la Televisión Española 2, Antena 3, Televisión, Telecinco, Canal Nou, Televisión 200 KG, Televisión Pública Alemana, APUN Media, Compañía Nacional de Teatro Clásico y también ha trabajado en empresas privadas. Ha desarrollado su actividad fotográfica y audiovisual en la Universidad de Alicante, donde en este momento se encarga además de la imagen institucional dentro del equipo del taller de imagen. Docente en el medio audiovisual, ha impartido cursos en la Universidad Menéndez Pelayo, imaginaba. El Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz, en la Universidad de Alicante. También ha sido, eso me ha llamado la atención, lo sabía, pero me lo ha puesto, disc jockey. Sí. Claro. Va paralelo todo. Sí, y además me gustaría eso comentarlo porque todos llevamos una mochila y eso nos ayuda a hacer fotografía, porque la fotografía es tan personal y nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Nuestra propia experiencia. Ha hecho radio también en la cadena SER, Top Radio y Radio Voz. Desarrolla su trabajo personal, sobre todo en blanco y negro. El laboratorio es uno de los sitios preferidos. Hemos compartido clases de fotografía analógica hasta el año pasado, hemos hecho algún curso. La arquitectura, el paisaje, el retrato, en principio son sus intereses principales en fotografía y sobre todo pues le gusta observar y aprender. La ponencia que nos va a contar hoy, a participar con nosotros hoy, Todo empezó la comunión, un título para mí, desde luego, muy atractivo y que me hizo recordar espacios nunca olvidados, ¿no? ¿Tú ibas de marinero? Pues yo te voy a decir que en el año que yo hice la comunión, que fue a los 6 años,
iba vestido de no se sabe qué. Sí, y la celebración, que yo soy de Alcalá de los Azules, la celebración fue acaban de llegar los americanos a la base de Rota y nos trajeron queso de bola, de ese amarillo. Desde entonces no pruebo el queso. No, lo odio. O sea, el queso para mí es... para beber nos trajeron un bidón así de cartón de leche en polvo. La primera vez en Alcalá de los Azules, donde ahora mismo le han dado el premio al mejor queso del mundo, pues imaginaros con la leche en polvo aquella, que aquello no sé ni a lo que sabía, pero yo no lo he vuelto a probar. Tampoco aquello. Muy bien, pues os dejo con Roberto. Bueno, organización para los que no hayáis venido anteriormente. Él dará su ponencia, luego abrimos un turno de preguntas y tal, y ya luego nos marchamos. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, por pasar un rato aquí con nosotros, con los miembros del LUA. Quiero dar las gracias también a la sede, a Jorge Lucina, que siempre nos recibe también y nos apoya siempre en todo lo que le proponemos y siempre está ahí detrás nuestro. Estoy contento por una cosa, porque que me hayáis puesto aquí me hace pensar que soy fotógrafo, cosa que me ha costado mucho como que asumir, ¿no? Como que he hecho muchas cosas variadas dentro del audiovisual. A veces cuando me preguntaban, pues no sabía muy bien qué decir, si fotógrafo, operador de cámara o yo qué sé. Al final creo que, por simplificar y por hacerlo más fácil, últimamente estoy diciendo que soy fotógrafo, pero tampoco sé si lo soy, aunque hago muchas fotos, pero bueno. Entonces, un poco el planteamiento que pensé contaros hoy, después de los 3 figuras que hemos tenido aquí en estas charlas, esta semana y la pasada, pues han estado Carlos Espotorno, Cayetano, con la imaginación que tiene, y Sofía, que ayer nos dejó un poco noqueados con todo el tema social. La verdad es que yo no podía hacer nada que estuviera a ese nivel. Lo único que puedo es contaros un poco por qué hago fotos y enseñaros algunas de las fotos que hago, qué es lo que voy a hacer. Entonces, me ha venido un poco de excusa para resumir un poco la vida en torno a la fotografía y por qué la hago y enseñaros algunas fotos de paso, que algunas a lo mejor las habéis visto ya porque ya las he presentado y otras a lo mejor pues no las habéis visto, ¿no? Entonces, el primer recuerdo que tengo de la fotografía es en la comunión, ¿vale? Porque yo no iba de marinero y el otro día escaneando unos negativos, que ayer cuando veíamos a Sofía Moro me acordaba de que a ella le gustaba mucho rebujar en los documentos viejos, a mí me gusta mucho escanear los negativos antiguos y tal, y me encontré unos negativos que están hechos con la Minox, que es una cámara que usaban los espías en los años 70, y escaneándolos me di cuenta que eran de mi comunión, ¿no? Y estaba yo ahí en la comunión, hechos con la Minox, ¿no? Y digo que todo empezó con la comunión porque en la comunión el regalo típico que había entonces, en mi época, era esta cámara. Era una Kodak Pocket que te regalaban y que tú le metías luego un carrete de 110 y con esto pues hacíamos nuestras fotos de aventuras y nuestras mini fotos de manera pues muy elemental. Claro, pues solo había que apretar el botón amarillo. Me acuerdo que también que el color era un lujo y cuando era pequeño mi padre, que pintaba y tenía una cámara buena, que era la mamilla, y las fotos buenas había que hacerlas con la mamilla, y pues a veces las hacíamos en color, y recuerdo que el color era carísimo. Recuerdo a mi madre pagar 2.000 o 3.000 pesetas a principios de los 80 por un revelado en color, por unas fotos de nosotros de pequeños y tal, y era como un lujo, ¿no? Luego, pues bueno, después de ese momento iniciático, yo tampoco me acordaba mucho de las fotos, ¿no? Yo lo que en realidad quería ser era pintor, ¿no? Porque veía a mi padre que pintaba y me parecía muy atractivo. Me parecía muy atractivo ese mundo, me parecía muy atractivo las personas que habían alrededor de ese mundo, ¿no? Todos los amigos que habían, pintores, músicos. Me parecían, bueno, había una generación ahí súper potente que era muy atractiva, ¿no? Entonces yo, pues me gustaba ir con mi padre al estudio, me gustaba el olor del aguarrás, me apuntó en el colegio a clases de óleo y tal, y yo, pues de pequeñito, pues iba a pintar y
y me iba muchas veces con él al estudio y pues lo veía pintar y pasaba ratos con él y tal. Pero claro, él se encargó enseguida de quitarme la idea de la cabeza, ¿no? Un poco no quería que pasara un poco por el sacrificio que es vivir del arte, ¿no? Y como más o menos iba estudiando y no se nada mal, pues él me decía que estudiara, que no fuera pintor y, en fin, que no me detuviera mucho con eso y tal. De hecho, me acuerdo una vez que montó una academia y ya tenía yo 14 años así y todavía estaba emperrado con eso y entonces yo fui a la academia porque tenía amigos que iban de clientes ahí a la academia. Y entonces yo dije, papá, yo quiero ir a la academia también y tal. Y entonces cuando fui, había una sala grande y tal con los caballetes y tal, y me dijo, ponte allí, y me puso en el último. Y le dije, bueno, pues dame un bastidor y tal. Y entonces me dio un bastidor que ya estaba pintado. Y o sea, que me quería quitar la idea, vamos, de todas, hasta que al final lo consiguió, ¿no? Pero bueno, eso también es una formación y una memoria que te queda ahí un poco, como una memoria gráfica de todo lo que has visto y todo lo que has a su alrededor y un poco, pues, lo que vivías de cuando eras pequeño, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego crezco un poco y ya tengo que empezar a decidir qué quiero ser de mayor y un poco elegir qué quiero estudiar. Me gustaba mucho la arquitectura, pero las matemáticas y yo no hicimos buenas migas. Y al final, pues, me pareció interesante el tema del audiovisual, ¿no? De la fotografía, ¿no? Era como una manera mucho más rápida de llegar a algo plástico, a algo que podía comunicar algo, ¿no? Entonces me matriculé en FP y ahí empecé pues, a hacer fotos y tal. Y al principio pues con los amigos de modelos, obviamente, ¿no? También empecé a pinchar, ahí fue cuando con un amigo empezamos a hacer aquello de poner música y tal, que ha ido un poco paralelo también al tema del audiovisual, ¿no? Y al principio, pues lo que os decía, ¿no? Cogeros a los amigos y los martirizas y los tienes ahí pues para hacer tus ejercicios y tus mini retratos, ¿no? Eran cosas muy básicas, ¿no? Mi padre tenía un amigo también que era alemán y que vino y cuando se enteró que yo iba a estudiar me regaló una reflex, una Nikon 401. Entonces con esa cámara y con una Yashica Mat de formato medio, pues fue con lo que empecé a hacer fotos y pues con los amigos, con mi hermana, un poco pues empezar a practicar pues los retratos, medir la luz, los encuadres, un poco fotografiar pues lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Tampoco sin ninguna otra intención. Y un poco pues son retratos de esa época, ¿no? Hechos muy básicos. Algunas cosas que hacía ya como medio de moda y tal, más retratos. Y de vez en cuando salía una cosa interesante, como esta foto que la he ido viendo muchos años después, y yo le llamo el Cristo de las Adidas, ¿no? Luego veremos algo más. Y bueno, pues alguna foto se ha salvado de esa época y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Luego, el primer trabajo que tengo mientras estoy estudiando FP es trabajar en una agencia de modelos, practicando con las chicas y enseñando a hacer poses. Y entonces yo cogía en casa, me grababa los pases de modelos y practicaba con las top model de la época. Y así yo me entrenaba para luego, el sábado por la mañana, ir a la agencia y hacer retratos a las chicas de la agencia, que también hacía algunos eventos y yo empezaba también a hacer esas fotos en algunos eventos. Era un poco mi práctica que yo me montaba en casa. Luego tengo unos amigos que en la Escuela de Arte estaban estudiando, ayer hubo aquí alumnos de la Escuela de Arte y montaron una agencia de publicidad, entonces me empecé a colaborar con ellos, ¿no? Y empecé a hacer fotos, empecé haciendo fotos de magdalenas y acabé haciendo fotos de barcos, que hice muchas también en esa época. Ayer preguntaba el profesor de la Escuela de Arte, le preguntaba a Sofía que qué consejo le daba
a los estudiantes, porque claro, ahora actualmente dedicarte al tema de la fotografía es muy complicado, ¿no? Yo les diría que simplemente que practicaran y que se arrimasen a gente mayor y que hicieran de todo, que hiciesen, fotografiasen a sus amigos, fotografiasen bodas, que fotografiasen, se pegaran a alguien que sabe y que no dejan de practicar. Hoy en día con la fotografía digital es muy fácil aprender, ¿no? Y eso pues es una ventaja que antes no teníamos, ¿no? Que siempre requería de mayor destreza técnica, pues el trabajar con analógico, con película, con diapositiva. Aquí yo aprendí también a manejarme un poco con los clientes y a manejarme con el tema de las fotomecánicas y de las imprentas también en esa época. También me formo en el taller de imagen en la universidad y luego, después de trabajar en la agencia de publicidad, trabajo con un fotógrafo de Elche que se llama Samper, que tenía un estudio de fotografía de toda la vida, que hacían bodas y estudio. Entonces trabajo con él ahí varios años también y me doy cuenta de la dificultad que tiene ser un buen fotógrafo de bodas, una cosa que está muy denostada a veces en la profesión y que tiene un mérito increíble poder hacer cosas que estén bien y de buena calidad. Yo ahí aprendí mucho y la verdad es que se lo agradezco mucho a Antonio y a Niki poder haber estado con ellos. Esta foto no es de esa época, es una foto que hice yo luego, me pareció graciosa y tal, de una boda en la playa de una pareja, pero es una parte de la profesión que pues te enseña mucho, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando en Samper, en el estudio de fotografía, lo que hacía también, ya estaba trabajando como DJ en una discoteca en Santa Pola, en Camelot, y entonces lo que hacía era muchos sábados, que yo trabajaba a partir de las 12 de la noche en la discoteca poniendo música, pero antes yo me iba de boda, entonces lo que hacía era, iba con la cámara, hacía la boda y cuando terminaba a las 12 me iba a la discoteca. Entonces lo que me había quedado de carrete de libre en la boda lo gastaba en la discoteca, porque en la discoteca hubo una época que empezamos a traer muchos grupos, muchos internacionales y grupos bastante buenos, ¿no? Entonces tengo un buen archivo de esa época, que es un proyecto que tengo pendiente hacer de ponerlo en un libro, porque mucha gente me lo recuerda y cuando le nombro la cantidad de grupos que tengo de esa época, ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no haces...? Es una cosa que tengo que ponerme con ella y que quiero hacer pues cuando tenga un rato, porque hay fotos que tienen... Es el recuerdo de una época, de una escena musical también en los años 90, que, bueno, venían grupos, estos por ejemplo venían de California, son Gigolo Ounce, venían grupos de todos lados, estos son de Mallorca. Entonces yo siempre acababa, pues, los carretes de la boda, o si ese sábado no había boda, me llevaba la cámara y este es un grupo de Valencia que se llama La Habitación Roja, que si veis al cantante, ni él mismo se reconocería de lo joven que esté ahí. Y entonces pues me llevaba la cámara y en esa época que todavía los móviles no iban con cámara y que casi nadie hacía fotos, pues tengo bastantes fotos de esa época de muchos grupos nacionales e internacionales. La Buena Vida, grupo de San Sebastián. A veces tiraban blanco y negro, a veces tiraban color, a veces ponía obturaciones largas y hacía estas cosas así con velocidades lentas mezcladas con el flash, porque lo veía... Consumía mucha prensa musical británica y veía mucho en el New Musical Express y en el Melody Maker, veía este tipo de fotos así, ¿no? Como para dar bastante colorido a la imagen, y hacía pues más o menos lo mismo, ¿no? Este tipo de fotografías, un poco de reportaje de música, sin más, pero que... Y me valía también para experimentar. A veces hacía procesos cruzados también. Iba moviendo la cámara, todo esto era un poco a la aventura, porque luego como era todo analógico, en el revelado era cuando me daba cuenta de si lo que había hecho, los movimientos que había hecho, pues tenían algún sentido o no. A veces salía, a veces no. Hacía como dobles exposiciones en la cámara, al moverla tenía al mismo personaje 2 veces. Ese es un grupo americano, Ivy, bastante conocido. También venían disc jockeys también. Esos eran alemanes. Esto es otro experimento también con proceso cruzado, negativo revelado como diapositiva. No, al revés, diapositiva revelada como negativo.
pues iba haciendo fotos que las tengo en el archivo y que es uno de los trabajos que tengo pendientes. Después de esto, en el 98, lo que hago es volver a la universidad. Yo había estado formándome después de FP en la universidad, en el taller de imagen, y había estado trabajando un par de años, un par de semestres como operador de cámara. Y en el 98 hay un pico de trabajo en la universidad, vuelvo y tengo la suerte de poder volver y empiezo otra vez a trabajar allí como operador de cámara. Y al poco tiempo me di cuenta de que nadie en la universidad está haciendo fotos. La universidad, al fin y al cabo, es como una mini ciudad en la que pasan muchas cosas diferentes, ¿no? Y a veces contrataban algún fotógrafo externo, si había algún evento, algún acto y tal, pero no había nadie, ¿no? Entonces yo empiezo a llevarme la cámara que tenía para las bodas, una cámara de formato medio, y empiezo a hacer algunas fotos en la universidad, ¿no? Y empiezo a hacer, en la universidad ya os digo que puede pasar de todo, desde que vayan las velleas hasta que de repente pase la cañada real por allí y pase un rebaño de borregos, o que te encuentres al equipo de vóley por ahí tirado, o que hagas algo más publicitario, de deportes, o que hagas algo más tecnológico para alguna nota de prensa, o gente que inventa cosas. Este chico inventó un material que, esto es muy curioso, con esta foto gané un concurso, es un material autorreparable. Este material tú lo cortas por la línea horizontal que hay en medio, lo vuelves a juntar y se pega solo. No, o sea, no se pega, se une. Y lo encontró por casualidad, porque estaban haciendo un estudio les habían encargado a una empresa un estudio para un recubrimiento de unos tubos para pasar un material por dentro de los tubos, algo de petróleo, de una refinería, creo. Y estaban haciendo experimentos con el material, entonces lo dejó tirado ahí y vio que se juntaba. Pero que se junta, que tú eso lo estiras 1 metro y no se rompe. Y lo dejas en la mesa y a las 2 horas vuelve a estar como ahí. Es una cosa, una locura. Es como si coges un plato de espaguetis, lo cortas con una tijera y luego cada espagueti busca su mitad. Sin pegamento y sin nada. O sea, una cosa... Pues hay cosas curiosas que te encuentras por ahí, por la universidad. Esos son los de robótica. Hay gente que también protesta de vez en cuando. Esto es una jornada que hubo de gobernanza, que vinieron todas las personas más ricas del planeta y, claro, hubo bastantes movilizaciones contra la universidad por acogerlos. O te dicen, ve y fotografía la investigación del animalario, pero con cuidado que no se vea que experimentamos con animales. Digo, bueno, es que eres un animalario. Es complicado. O a veces haces clases en anatomía, o fotografías espermatozoides. Es curioso trabajar en la universidad. O te vas a ver las obras del nuevo edificio de anatomía para los estudiantes de medicina y te encuentras esto en la pared. Y esto es la sala donde llevan los cadáveres a disección. Y entonces te encuentras en la pared que pone trituradora. Yo le pregunté al ingeniero y me dijo que no era para lo que yo me imaginaba. Espero que así sea. Pero bueno, es curioso trabajar allí. Bueno, también hacer muchas cosas de arte porque tenemos el museo. Y bueno, pues siempre hay algo curioso que fotografiar allí. Luego hay proyectos interesantes también de vez en cuando, como esto que fue un proyecto de acompañamiento para personas mayores. Y entonces había estudiantes que vivían con personas mayores que estaban que vivían solas en Alicante. Entonces está una chica brasileña que estudiaba aquí, en la Universidad de Alicante, y vivía en Benalúa en casa de esa señora. Ella tenía el alojamiento para poder estudiar aquí y la señora tenía compañía. De vez en cuando se hacen cosas muy chulas. O vas a una graduación y te encuentras al novio de una que se gradúa vestido de Star Wars. Y luego también, por supuesto, por gente trabajando en sus cosas y en sus cosas de rayos X y sus cosas curiosas. O abres una puerta y hay 2 señores ahí que están todo el día haciendo soplado de vidrio.
haciendo tubos de ensayo para investigación. Es curioso. Más gente protestando. Este es un chico que interrumpió una apertura y quería protestar y le dejaron hablar. Y bueno, pues puso ahí su punto de vista. O gente que no te las encontrarías juntas en ningún lado y allí te las encuentras igual de preocupados, ¿no? Compartiendo mesa. O esta foto que le hice y luego cuando saltó todo el escándalo de los trajes me pareció muy curiosa. Pero son cosas que las ves a toro pasado. Porque cuando la hice no me di cuenta. Era una apertura de curso en la que venía el presidente y luego sale todo el escándalo y digo, qué bien se está ajustando aquí el traje. O, por ejemplo, esto es la zona de expansión del campus, que están ahí el parque de bomberos. Y una de las veces que fui a fotografiar, ahí he ido bastante a ver cómo evoluciona todas las construcciones que hay allí. Una de las veces me encontré con este chico que estaba paseando un rebaño allí y entonces estuve hablando con él. La cámara siempre te da esa excusa, ¿no? Es la excusa perfecta para acercarte a alguien, ¿no? Ayer Sofía decía que ya no se acercaría a nadie a lo mejor sin la cámara. Y es que es verdad, o sea, la cámara, hay gente que te ve con una cámara y ya te habla. Y si fueras sin ella, a lo mejor no podrías entablar esa conversación o no podrías estar en sitios en los que yo he estado gracias a llevar la cámara. Y si no lo hubiera llevado no podría haber estado. Pues este chico estaba muy contento porque estaba viviendo ahí en una casa bastante precaria ahí en los terrenos que eran todavía no eran del campus. Tenía el rebaño y era de Senegal y me contaba que estaba muy contento en España porque aquí por lo menos la policía no te pegaba sin una razón, como ahí en Senegal. Entonces el tío estaba ahí, pese a lo precario de su situación, estaba feliz dentro de un orden. Volver a la universidad me hace también coger ese momento de impulso de expansión del campus y como yo también me acordaba de aquello de que me hubiera gustado ser arquitecto y no pude tampoco, y no lo hice, digo, bueno, pues a lo mejor si hago fotografía de arquitectura me quito un poco la espinita y así uno de mis intereses, ¿no? Ir fotografiando cómo va evolucionando el campus, pues el museo, un poco desde que lo construyen. A veces también edificios que, claro, no solo los fotografías en el momento que los has construido, sino que a lo largo del tiempo los vuelves a visitar y los vuelves a ver con otra luz, con otro encuadre o con algún cambio, ¿no? Como es el rectorado. Es un edificio que la gente, a mí me gusta mucho estéticamente, pero la gente que trabaja dentro no está nada contenta. Todo el mundo pide ventanas ahí. Y a veces pues tienes suerte y ves los proyectos desde el inicio y los sigues en la obra o desde la maqueta hasta que están en obra, esto es la Facultad de Educación, pues hasta que está terminado ya está en uso. Esto es una tienda que se creó pero no se ha puesto en marcha todavía. Pues es un proyecto de unos chicos de Elche que es muy interesante. Esto es la UIPO.
A veces hago algunas cosas para algún arquitecto de fuera también. Esto es para un estudio de arquitectura que se llama N6, que hacen proyectos muy chulos también. Y a veces pues cosas que haces por tu cuenta cuando viajas, simplemente viajas y te entretienes. También me interesan algunos interiores, pero he hecho pocos. Este es el interior del monasterio de la Santa Faz. Hay ventanas que no sé dónde darán, o quién se puede asomar por ahí. Es de clausura, pero bueno, una vez tuve la oportunidad de entrar y me pareció curioso. De repente verte ahí delante de una virgen, una bicicleta estática. Esto es el interior del psiquiátrico de la Santa Faz, que es un sitio bastante... Estas fotos son de finales de los 90, bastante sobrecogedor. Las ventanas tienen rejas. Es un sitio un poco triste. Y luego también lo que me permite la universidad es fotografiar gente que viene a la universidad y pues, tener la oportunidad de estar muy poco tiempo, porque este no es el caso, pero a otras fotos que veréis están hechas en muy poco tiempo, ¿no? Esto es un encargo que me hace Manolo Palomar, que es el rector que se va a juntar con los 5 rectores hasta entonces, los 6 rectores que estaban vivos, y quería una foto con los 5, ¿no? Entonces yo pensé meterlos en el rectorado y le hice esta foto. Y no quería hacer una foto tampoco a ellos 5, porque pensaba que la institución está por encima de ellos. O sea, ellos son la cabeza visible de la universidad, pero la universidad es más grande que ellos, ¿no? Entonces hice un poco este encuadre así, como dándole un poco más de importancia a lo que es el edificio y el fondo y tal, y luego que están ellos ahí, pues que se les ve bien, pero tampoco forman el grupo de la gente que ha estado dirigiendo la universidad, ¿no? El presidente. El brujo, Francisco Álvarez el Brujo. Este es muy curioso porque a este lo fotografié en Madrid en un homenaje a Paco Raval. Como él había conocido mucho a Paco Raval y había trabajado con él, vino. Entonces cuando llegó, yo estaba en la puerta de la Academia de Cine, que es donde le hice la foto, y él se me puso a mi lado y claro, sabéis el animal escénico que es. O sea, es que verlo en el teatro es alucinante. O sea, pero verlo en la calle, o sea, es que parecía la persona más normal del mundo. No decía nada, estaba ahí súper tranquilo. Fue subirse ahí arriba y de repente empezó a contar historias y el público es que se moría de la risa. O sea, es increíble cómo un actor puede encontrar la vida ahí en el escenario de esa manera. Esta es Rosa María Calaf, la periodista, que vino también a dar una conferencia y digo, voy a ponerla ahí en la ventana como si la metiera en la tele. Y aquí, encantador. Se nota que es de familia numerosa. Esto
está hecho en 2 minutos. Es que lo pillas un momento, ves dónde hay algo de luz, lo sientas y conversar un poco con él. Y este es Arcano, que es un rapero. También lo metí ahí detrás del escenario en la Facultad de Educación y en medio minuto le hice una foto también. Hice 4 o 5, esta es la que más me gustó. Ese es Raúl Zurita, que es un poeta, que es uno de los mejores poetas latinoamericanos y que es una foto que me gusta mucho también. Tengo otra que pone mucho en los libros de él, que está con el peñón de Ifacha al fondo, pero a mí me gusta la profundidad de esta. Es una persona alucinante, tiene una historia detrás política muy, muy potente, porque fue a él lo metieron en un barco con cientos de personas en la represión allí. Bueno, si te lo cuentas se te ponen los pelos de punta. Darío Villanueva, que es escritor, pues lo pillé en la biblioteca. Jordi Sierra y Fabra, que es otro escritor también. Este lo cogí en el estudio, en el plató. Mario Vargas Llosa. ¿Este sabéis quién es? Es Punset. Esto no es el Paraninfo, pero entró al Paraninfo y parecía una estrella de rock. La gente, los chavales, lo paraban para hacerse fotos con él. Claro, estaba haciendo entonces el programa de la 2 y tenía una repercusión mediática brutal. Entonces yo vi la sombra y dije, yo creo que si le hago la foto a la sombra, la gente podrá reconocerlo. Y este es Francis Mojica, que es un investigador nuestro que tenemos, que es el descubridor de la técnica CRISPR, que es una técnica de edición genética, y es como un cortapega del ADN. Y entonces, como él siempre lo explica, que es como una especie de cortar y pegar en el Word, en el procesador de textos del ordenador, yo le dije, mira, vamos a cortar las letras de un ordenador, de un teclado viejo, y ponemos ahí el título de la técnica y tal, y hicimos esta foto para un artículo. A Francis le he hecho muchas fotos. Siempre dicen que está nominado para el Nobel. Para el Nobel no te nominan. Él es el injusto no ganador del Nobel, porque la técnica es suya. Se lo han dado a dos personas que la han desarrollado luego. Pero bueno, fotografiando a toda esta gente te das cuenta de que los más grandes siempre son los más sencillos. O sea, eso nunca falla. Jane Goodall, la primatóloga. Javier García, que es un químico nuestro de la casa también. María Blasco, que es una investigadora también de las más importantes de aquí de España. Y esta foto está hecha en el banco de ahí fuera de la puerta. Es Ramón Jáuregui, el político. Vino un día aquí y yo le dije, ¿me vas a dejar que te haga una foto y tal? Y entonces, sí, claro, ¿dónde quieres que ponga? Digo, pues vamos a salir ahí fuera y tal. Y entonces le dije, vámonos ahí enfrente, creo que le dije a los ficus y tal. Digo, vamos ahí que hay menos gente. Y él me dijo, no, si a mí no me importa, a mí me gusta la gente. Y yo le digo, bueno, pues entonces siéntate ahí. Y entonces le hice la foto con gente. Garzón, me costó mucho hacer la foto y que me medio sonriera. Es una persona extremadamente seria y formal. Al final entré porque mi madre, como él es de Jaén, le dije, no, mi madre vive en Cazorla y tal. Y entonces me dijo, pues ese puede ser un lugar para jubilarse, y medio sonrió y tal, y aproveché para hacer la foto, pero me costó un poco sacarlo un poco tranquilo, relajado, porque está muy, muy, muy serio, ¿no? Pero bueno, muy correcto y muy educado. Rodolfo Martín Villa vino una vez al taller con Santiago Carrillo. Y entonces yo me acordé de las fotos que hacía Alberto Sommer en El País, en la última página del País semanal, que les metía un super flash arriba y les hacía una foto a todas las personas de la cultura en España. Y yo veía esas fotos y decía, esta no es la foto que yo veo. Claro, le había metido una luz cenital y veías todo, le sacaba todas las arrugas, todos los ojos en sombra. A veces era muy dramático. Y yo dije, voy a hacer una cosa así a lo Alberto Sommer, y hice un poco esto con los dos, que estaban los dos, la mar de panchos de estar juntos, ¿sabes? No crees que estaban.
Lo único que Carrillo tenía prisa por salir a fumar. Este es el arquitecto Javier García Solera, que vivía aquí al lado y estuve también un día haciéndole fotos y le gustaba mucho hacerse fotos. Que le hiciera fotos dibujando. Javier Lorenzo, el pintor. Y luego empiezo también a hacer fotos de música clásica. Antes había hecho, cuando estaba trabajando como disc jockey, fotos de música moderna, entre comillas, y entonces la universidad monta una orquesta y empiezo a fotografiar a los chavales de la orquesta. Y desde que empezó la orquesta he estado haciéndole fotos a todos. A veces en conciertos, a veces en estudio. Esta foto la íbamos a poner en algún sitio y alguien dijo que no. Alguien de la casa dijo que no, que era demasiado sexy, provocativa. Yo me quedé un poco de piedra, pero bueno. Y al final no salió. Pero bueno. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Os voy a pedir que lo veáis, son 7 minutos, y que leáis lo que sale en el vídeo. Y luego os cuento, ¿vale?
Bueno, eso es un ejercicio que se llama No te estoy atendiendo, que es una serie de fotos que empecé a hacer sobre la atención. Un día hago la primera foto que habéis visto, que está hecha con un móvil antiguo, que es un móvil antiguo, y me doy cuenta que alguien en una sala como puede ser esta, en lugar de estar escuchando a la persona que le está hablando, está mandando mensajes de SMS por el móvil. Pero es que me doy cuenta que conforme va pasando el tiempo, eso se multiplica y está todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces lo que hago es, durante años, voy haciendo fotos de las pantallas de los móviles, he hecho muchas y luego las pongo. Si os dais cuenta, hay cosas que tienen un sentido. Cuando alguien pregunta por el papá, responde por el papá. Cuando alguien pregunta por un niño, hay otro que responde. Cuando alguien sale con el Rolex, dice que le han tangado. Y parece que tiene todo un sentido, pero son fotografías inconexas, algunas con diferencia de años entre unas y otras, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues estamos todos haciendo lo mismo, no atendiendo al que nos está hablando, pendientes del móvil, me pasa a mí también, obviamente, y haciendo las mismas cosas, comprando, preocupándonos por la compra, por los niños, por lo que vamos a hacer luego y tal. Y es un poco un ejercicio que lo tengo en fotografía, lo monté en foto, nunca lo he puesto, pero hice este pequeño visual como para montar esa pequeña historia, ¿vale? Y el último de los capítulos que he hecho es el de Lua. Un poco lo que me pasa en el 2015 es que yo había estado mucho tiempo también haciendo fotos con un compañero, con Rafa Pastor, que coincidimos en el taller de imagen a finales de los 90 y tal, y durante mucho tiempo hemos estado haciendo fotos juntos, y en el 2015 decidimos rescatar todo el equipo analógico que teníamos guardado en trasteros y tal, y sacarlo todo, y empezamos a dar cursos de fotografía analógica, talleres para niños, y un poco como que recupero un poco la ilusión por la fotografía, porque desde principios de los 2000 ya se había convertido en mucha fotografía digital, muchas horas de pantalla, muchas horas de ordenador, y estaba un poco cansado de eso, ¿no? Al principio, cuando estudié, me gustaba mucho el laboratorio y era totalmente diferente. Un poco lo que hacemos es recuperar eso, ¿no? Y a eso se une un poco, pues que que me uno a la asociación, a ELUA, y un poco que recuperes un poco la ilusión de ya no ser un trabajo, sino tu trabajo, sino poder hacer las cosas más personales, ¿no? Aquí hay algunas cosas que ya habréis visto, porque tengo lo de la serie de la culpa, de los 7 pecados capitales que hicimos en la exposición de ELUA en plural. Esta la paso rápida porque ya la conocéis. Un poco ya haciendo alguna foto un poco más pensada de antemano de lo que quieres comunicar, ¿no? Y esto es una serie que tengo que se llama Ya no quedan olas, y es una serie de paisaje, porque me doy cuenta que hay muchos barcos por ahí tirados en sitios donde no deberían estar, ¿no? Y qué cosa más triste que ver un barco fuera del agua. Pues hay un montón. Es un poco de paisaje y un poco también de paso del tiempo, ¿no? De cosas que están en sitios donde no deberían estar. Algunas están en casas, o en chalés, o en terrenos, otras están por ahí tiradas. Otras sirviendo de anuncios, de publicidad. O en un campo de paintball. O en rotondas. Lo de las rotondas es otro tema, ¿eh? O en un parque, este es un parque que hay en Campello, a mí me hace mucha gracia, porque lo primero que encuentras cuando entras al parque es prohibido ir en bici, prohibido ir en patinete y prohibido jugar a la pelota. Y esta es la más triste, que es una patera.
Eso es otro proyecto que hice también, que también lo presenté una vez en forma de fotolibro en el MACA, que se llama Espacio Disponible, que hice como una mezcla de arquitectura, pero en cementerios, un poco huyendo del tema morboso, sino un poco centrándome en la parte más de arquitectura. Y es curioso porque los cementerios dicen mucho del pueblo en el que están, ¿no? Como me dio por ir a varios cementerios, recuerdo, por ejemplo, el de Almagro, que está todo lleno de soportales, igual que la Plaza Mayor del pueblo. Y algunos hay sitios verdaderamente curiosos, ¿no? Y luego lo que hice fue emparejar las fotos. En el fotolibro van emparejadas simplemente por formas, por líneas o por... De la izquierda es Altea, de la derecha es San Juan, haciendo una especie de dípticos que a veces encajan más o menos. Diferentes escaleras Este es el de la izquierda, es el cementerio más alto de España, que es el de Valdelinares, y el de la derecha el más bajo, que es el de Tabarca, a nivel del mar. Esta pareja me pareció graciosa porque, claro, mantiene limpio el cementerio, pero detrás está el contenedor donde van todas las flores, al final. Luego ya entramos un poco en el tema de la sociedad esta de los selfies y el postureo y las redes sociales y todo esto, pues la fiebre que hay por autorretratarse, y yo al final lo veo casi como un espejo, ¿no? La gente como que se mira en un espejo, no se hace la foto, se mira en un espejo. Y luego este, que es el último un trabajo que tengo a medias, que es un poco sobre la gentrificación. También me gusta pasear mucho por las ciudades sin rumbo fijo, y a veces llevo la cámara y en Manchester, por ejemplo, tienen un problema desde hace tiempo que está empezando un poco aquí también, ¿no? Hoy lo estaba hablando con unos compañeros de, allí de la universidad, todo el tema del turismo, de cómo desplaza en las ciudades a la gente que vive en ella, ¿no? Manchester tiene... Entonces, tengo aquí una serie de fotos en las que se ve el contraste entre el viejo Manchester, que es el de los edificios de ladrillo rojo antiguos, y el nuevo Manchester, que es el edificio, la ciudad de las grandes corporaciones tecnológicas que se están instalando allí y que están haciendo que los precios de vivienda allí sean ya prohibitivos para la gente que vive allí y se tengan que ir. Y es una cosa que pasa desde hace tiempo. En Manchester en el 94, creo que fue en el 94, hubo una bomba de Lira que destruye casi medio kilómetro lineal de ciudad en el centro, y la ciudad tenía en los años 80 un eslogan que era algo así como defiende a los trabajadores y los servicios o algo así. Y eso, después de la explosión de la bomba de Lira y la reconstrucción de la ciudad, pasa a make it happen o algo así, haz lo posible. Lo que hacen es construir en ese sitio que ha sido destruido por la bomba, construir el centro comercial más grande que hay en Manchester. Y entonces era un sitio donde había gente que vendía cosas de segunda mano, memorabilia de los militares, sellos y tal, y toda la gente se ve desplazada porque llegan las grandes marcas de lujo a la ciudad y se instalan allí. Un poco ese contraste entre lo viejo y lo nuevo, que al final es un poco lo que nos pasa aquí también, ¿no?
Esta es la parte donde cayó la bomba. Y bueno, ya esto es lo último que he hecho, que es una exposición que he preparado hace poco en Campello, sobre el paisaje marítimo en Campello, pero un poco huyendo de todo lo artificial, y son fotografías en blanco y negro de larga exposición. Son más, pero pues he traído solo 3. Con esto pues acabo más o menos. ¿Qué diríais? Como el tema de la inteligencia artificial ha salido varias veces estas 3 charlas que hemos tenido, ¿qué diríais si os digo que esta foto está hecha con inteligencia artificial? Podría ser, ¿no? O podría ser o no podría ser. El otro día hablábamos y yo decía, Dios, que lo que me da rabia de lo de la inteligencia artificial, yo no la he usado nunca, hasta ahora. Ahora lo verás. Y lo que me da un poco de rabia de la inteligencia artificial es que no nos la pongan para... O sea, me parece genial que sea para la medicina y para esas cosas, pero que la metan en el terreno creativo y al final se quedará como una herramienta más, pasará ese boom y no le daremos más importancia, ¿no? Pero me da mucha rabia también que la gente se conforma se maravilla con lo primero que le muestra la inteligencia artificial, ¿no? Y yo pienso que si hay máquinas que ganan al campeón del mundo de ajedrez, pues obviamente que te pueden generar una foto buena de lo que tú le pidas, ¿no? Que menos, ¿no? Son máquinas, están hechas para hacer las cosas bien y para pensar. Bueno, esta foto no está hecha con inteligencia artificial, está hecha de verdad, pero yo cogí, como no la había probado nunca, digo, y con esto ya acabo, digo, voy a ver qué me hace la inteligencia artificial si yo a la inteligencia artificial le doy esta descripción. Me llevó 5 segundos teclearlo, ¿vale? Bueno, pues con esto acabo. ¿Nos vamos a conformar con eso? Pues nada, muchas gracias. Muy bien, Roberto. Enhorabuena. Espero no haberos aburrido mucho, pero... No, al revés, porque por lo menos a mí me ha servido para conocerte todavía mucho más, porque yo casi podría decir que te conozco más como persona que como fotógrafo. Eso está bien también, ¿eh? Claro, no, porque... Voy a poner la otra que me gusta más, ¿eh? ¿Perdón? Que voy a poner esta que me gusta más. Sí. Y me ha sorprendido sobre todo la forma que tienes de visionar de expresar tu foto. Es lo que decía un poco ayer Sofía, ¿no? La aportación que hacemos los fotógrafos, nuestra parte personal, por eso hablaba yo de esa mochila de DJ y tal que tenía, y muchas más cosas, ¿no?, que tú has vivido y has tenido oportunidades, como los retratos que has hecho, sí. Además el de Zurita a mí una suerte. Me ha encantado porque ahí aportas, vamos, un pedazo de retrato, ¿no?, que no es fácil además con este tipo de gente llevarlos a esos entornos y tal. Y entonces te reconozco y te doy la enhorabuena, de verdad, porque me ha sorprendido muy gratamente, porque yo no había conocido tu trabajo, había conocido ciertas cosas que habías presentado en el UA, que yo había visto, pero no todo lo que llevabas por en medio, ¿no? La parte de arquitectura me parece además que es lo que nos suele ocurrir muchas veces, que queremos ser de cuando proyectamos nuestra vida y luego somos cualquier otra cosa, claro, y nos adaptamos a ello, ¿no? Esa adaptación que tú has tenido y esa evolución de cámara y todo eso, que en el fondo ser cámara, como tú dices, y que además no nos ha puesto prácticamente nada de cámara. No. Porque es tu trabajo. Sí. Además, porque son todo fotografías. Sí, de hecho yo me he encontrado con muchos operadores de cámara
que no tienen formación como fotógrafo y se nota mucho. Claro. Se nota mucho. Si tú primero eres fotógrafo y luego eres operador de cámara, es diferente. Sí. Pues de verdad que enhorabuena. Yo te quería preguntar un poco por un dilema que tenemos a veces del blanco y negro. Tú lo utilizas, también utilizas color. ¿Cómo te encuentras con unos y otros? ¿Y por qué? Pues me encuentro cómodo con los dos. Lo que pasa es que sí que es cierto que el color es mucho más difícil. Para mí me resulta mucho más complicado. Al principio empezaba en blanco y negro porque simplemente era más barato y era la manera más sencilla de aprender, porque tú mismo te lo hacías todo. Y luego hacerlo bien en color es muy complicado. Es muy complicado. Lo que pasa es que, obviamente, para el trabajo normal tienes que trabajar en color. Pero a mí me gusta mucho el blanco y negro y me gusta mucho el laboratorio también. Disfruto mucho. Normalmente estás trabajando ahora con el laboratorio también. Sí, ¿no? sí. Esto último de Campello lo he hecho yo en el... O sea, lo he revelado yo y lo he hecho yo todo. Todo en analógico, sí. Qué bien. Sí. Es que, hablando de esto de la inteligencia artificial, otro día un amigo me decía, si es que si lo hace la inteligencia artificial, ¿quién lo va a disfrutar? O sea, si tú haces una cosa como esta en 5 segundos, aunque le hiciera igual y le hiciera bien y no tuviera 4 brazos como este y tal, pero ¿quién ha disfrutado en ese proceso? ¿La máquina? Porque tú le has dado ahí 4 instrucciones, pero no sé. Entonces el proceso pienso que sí que es importante. Y pasar el tiempo y haciendo algo es importante. La magia. ¿Alguna pregunta? El micro, un segundo, para que se quede grabado vamos por un micro. Es que lo estamos retransmitiendo por streaming, perdón. Te iba a preguntar con tu trabajo, porque es un trabajo. Sí, pensando en la obligación de la fotografía, en la obligación de tu fotografía, marcan... Claro. Ayer pensaba cuando decían, no, la gente, los estudiantes que están estudiando fotografía, ¿qué pueden hacer? Pues pueden dedicarse a full o pueden dedicarse a otra cosa y ser el mejor fotógrafo del mundo trabajando en otra cosa. Es otra de las opciones también. Entonces las dos opciones son válidas. Yo lo que pasa es que disfruto mucho con mi trabajo y no me cuesta ir a trabajar. O sea, tengo esa suerte. Roberto, que yo he echado en falta el ambiente de tu padre y de todos los personajes. Es que eso da para otro libro. Eso es otro libro, ¿no? Eso hace falta, eso es otro libro. Sí, ¿no? Solo quería poner un apunte para que tuvierais una idea del ambiente, pero a veces estoy escaneando fotos. Lo he pensado. Y salen unos personajes que te voy a contar. Había muchos personajes juntos. Sí. Y después el arte y todo eso, la bohemia alicantina. Es que erais una generación muy potente. Sí. Yo era pequeño, pero era consciente de que mi padre trabajaba en una cosa que no era igual que los demás padres. En mi barrio yo era el hijo del pintor, ¿no? Pero o sea, era cierto, o sea, es que eran un grupo de gente eran geniales, o sea, era una pasada estar ahí con ellos, aunque fueras pequeño. Yo tengo recuerdos alucinantes de estar contigo en el estudio de Gastón, es que yo me acuerdo perfectamente. Y con mi padre y con Otilio, y verlos pintar, y vamos a ver a este y vamos a ver al otro y tal. Eso pues te marca, de cierto modo. Es que era un grupo difícilmente repetible, ¿no? Sí. O sea, y yo recuerdo, por ejemplo, momentos en casa de tu padre que estaba haciendo un cocido o lo que sea, por ejemplo, y venía uno, venía otro, uno traía a lo mejor embutido, el otro traía otra cosa, después poníamos música, nos poníamos a bailar allí. Yo he bailado hasta el himno nacional en el estudio de tu padre, ¿sabes? Sí, pero lo creo. en plan surrealista total, ¿sabes? Y después en el estudio de Gastón, que Gastón era un personaje conocido por todos de Alicante, Gastón Castelló, el pintor. Estaba Lorenzo Ajo, Manzanaro también.
Por eso era muy difícil. Tenéis un libro o un documental, pero Sí, claro, pues está claro. yo espero que lo saques de ese, porque yo creo que vale Sí. la pena que la gente lo conozca, ¿sabes? Ahora con la exposición que hemos hecho de mi padre en el Colegio de Médicos, sí que podría hacer algo, pero es que claro, es algo que requiere tiempo. Bueno, Sí que se me ha pasado por la cabeza. yo te claro. lo digo como un apunte porque yo creo que soy de los pocos que queda del grupo ese, Sí, si no soy el único, ¿sabes? Creo que quedamos Requena y yo. sí, además Requena hace tiempo que no lo veo, pero... Sí, sí. Bueno, solamente quería decir eso nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, Roberto, felicitarte por tu trabajo, me ha Gracias. parecido magnífico, no conocía toda tu obra, alguna cosa aislada. Tocas temas muy interesantes como la gentrificación de plena actualidad. Hay en el puerto de Alicante una foto magnífica ahora cuando llegan los cruceros, los grandes cruceros, Buah. y es un tema para desarrollar Sí, de sí, largo. Muy atractivo. Y el de la inteligencia artificial también me parece muy curioso porque la comparativa con lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace un fotógrafo, pues tiene también... Creo que estamos medio muertos con la inteligencia artificial. Recientemente... Yo que veo que la gente, lo que os decía antes, se asombra muy fácilmente. Oh, ha hecho esto la inteligencia artificial. Claro, si es una máquina, está enseñada para hacer eso. No sé si tan fácilmente. Recientemente una amiga que había hecho un curso de inteligencia artificial cuando esto empezaba me dijo, ¿quieres que probemos y hagamos un cuento con una gota de agua y un cangrejo? Inmediatamente, en 5 minutos, menos tiempo, un cuento magnífico que yo hubiera tardado en escribir no se sabe cuántas semanas. Creo que no hay que perder de vista la inteligencia artificial y los derechos de los autores, porque la inteligencia se sirve de lo que los demás hemos escrito, las fotografías que tú has colgado, los vídeos que otro ha puesto. Es un tema también curioso. Sí, sí, sí. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, gracias. Paco. A Paco. Pasa, a Paco. Aquí. Hola, Roberto. Me ha sorprendido que empezaste con analógico, seguiste digital y has vuelto analógico. Eso es algo que yo también llevo pensando tiempo porque al final el digital son unos ceros, está en un disco duro y ese disco duro va a desaparecer. Sí, Y lo claro. que está en el disco duro va a desaparecer para siempre. En cambio, el negativo está para toda la vida. Claro. Y me ha sorprendido que has vuelto, a la hora de ponerte en serio a hacer la exposición del Campello, has vuelto al analógico. Sí, yo me recuerdo hace un tiempo que mi suegra se encontró un negativo por ahí en un álbum y tal, y yo lo cogí, lo vi y le dije, me lo llevo. Y claro, y era mi suegra con 20 años con su madre, y le hice una copia en blanco y negro y estaba la mujer maravillada, claro. Y son fotos que resisten el paso del tiempo, es lo que tiene el blanco y negro. Las digitales dan mucho follón para mantenerlas, hay que estar muy encima de hacer copias y todo ese tema. Y luego lo que te decía del proceso, es que lo que yo he hecho en Campello ahora, por ejemplo, lo podría haber hecho en la quinta o la sexta parte del tiempo, con la digital, pero no me apetece, ya estoy todo el día trabajando con la digital y la gente me pide las fotos antes de que pasen. O sea, yo llego a venir a un acto y me han pedido fotos antes de que empiece el acto. La prisa mata. Y entonces, o sea, lo que hago por gusto, quiero bajarme de esa historia. Y hablando sobre la inteligencia artificial, precisamente ayer encontré el método porque, claro, con la inteligencia artificial se alimenta de nosotros, Claro. de nuestras imágenes, de nuestros vídeos, de nuestras conversaciones. Y llegó un momento y yo no quiero que se aprovechen de mí. Claro. ¿Qué puedo hacer? No usarla, ¿no? No, resulta, hay un método, pero es con redes sociales, que sí puedes conseguir o dificultar que se usen tus imágenes que usas en Facebook, en Instagram, porque a mí eso me da miedo. Digo, vamos a ver, yo puedo subir una foto en Instagram, pero el hecho de subirla ya cedes todos los derechos de imagen de esa A fotografía Instagram. para ser utilizada en diferentes finalidades dentro de esa red social. Claro, esa red social está dentro de la inteligencia artificial que está usando la propia Claro. compañía de Base de Internet. datos.
Entonces, ostras, ¿hasta qué punto Pero yo le estoy...? eso es muy difícil de controlar. El otro día me dijeron a mí que eso que te sale en alguna web demuestra que no eres un robot, de clica donde está el semáforo. Me dijeron que eso es entrenamiento de inteligencia artificial y eso lleva haciéndose años. Entonces, es que ¿cómo te bajas del mundo en el que estamos? Es que no te puedes bajar. Es que cualquier día un Complicado. compañero o un señor pide unas directrices de fotografía y aparece una foto mía. O inspirada, o una Sí. foto tuya. Esta, por ejemplo, uno empieza a poner señor, chaval crucificado con zapatilla de deporte, paisaje de pueblo andaluz. Me ha hecho gracia porque... Y pum, ya puede aparecer algo... Es que es muy graciosa. Porque, claro, habrá pensado la inteligencia, pues le voy a poner unas Nike bien grandes. Y claro, es un chaval joven, pero está crucificado. Pues tiene que tener, aparte de sus brazos, 2 brazos más. Y luego, Cazorla, pues... ¿Eso que es Andalucía? Pues casitas blancas. Ah, y ponle nieve porque tal. Pues no sé, tío. En fin, es lo que hay. Y por último, una pregunta. ¿Fotografía, imagen digital o infografía? ¿Cómo lo llamaría? ¿Lo de la IA? Sí. Para mí es infografía. Está claro. Yo una vez hice, no me acuerdo del nombre, es un señor que ya falleció, que hicimos un curso súper interesante de conservación de la fotografía, de archivos históricos. Y traía de todo el hombre, traía calotipos, daguerrotipos, todo fotografía antigua y tal. Y alguien le preguntó, oye, ¿y la fotografía digital cómo la guardas? Y dijo, es que la fotografía digital no es fotografía, es infografía, como diciendo, eso es problema de los informáticos. Pero bueno, da igual, al final es que si eres capaz con la inteligencia artificial de hacer algo que comunique y que llegue, pues genial. El otro día Cayetano nos enseñó cosas que las ves y dices, oye, pues le habrá costado su trabajo llegar ahí. Está claro, si al final se va a quedar como una herramienta más. Eso tampoco... Lo importante también, yo creo, que es la libertad de escoger cómo tú comunicas tu arte o lo que tú quieras comunicar y separarte absolutamente de lo que no nos interesa, ¿no? Yo recuerdo con Fernando Yarza, cuando empezábamos en el 2002 con la analógica, tuvimos un debate, y la digital, tuvimos un debate en la ENAC, él y yo, y llegábamos a la conclusión de la libertad. Claro. Y si te metes luego en que, porque yo en aquellos momentos los disquetes que usábamos, eso ya es arqueología pura, ya no existe eso. Cuando yo empezaba a dar clases de analógica en la universidad, usaba un reproductor de positivos y los proyectaba, las fotografías que yo quería proyectar, las proyectaba para dar clases. Todo eso ha cambiado absolutamente, sí que me ayuda para dar clases de otra forma, pero la fotografía analógica la tengo ahí en papel con una calidad que determina. Ocurre otra cosa, la difusión de la fotografía como arte, que es lo que estábamos hablando ayer con Sofía, después de que nos fuimos de aquí, hablábamos de los fotolibros, ¿no? De que realmente el trabajar con fotolibros, que te lo llevas a tu lugar, a tu rincón, a tu espacio, en donde en un momento determinado disfruta de esa fotografía, de ese poema, es como leer. Ese es, para nosotros llegábamos a la conclusión, los tres, estaba Gabriel también, de que sería el final no el final, pero cómo desarrollar la fotografía en sí, ¿no? ¿Quién compra fotografía? La exposición que tenemos ahora mismo aquí al lado, ¿quién la visita? ¿Qué es lo que queda de ella? Nadie se lleva, bueno, a veces nos han robado fotografía y poesía, y yo siempre he dicho, pues qué bien, ¿no? Pues que te roben una fotografía, pues es hasta de agradecer por aquello del reconocimiento de que le tiene cariño, que no me haya pagado. Bueno, el arte en sí, como él está hablando, de la magia de la fotografía, él habla del proceso, yo hablo de la magia, en la cual él y yo hemos estado en el laboratorio con la luz roja, con alumnos, con personas que nunca habían visto emerger una fotografía. Cuando digo emerger,
cuando metes el papel en el revelador y emerge. Y ya, bueno, es como magia. Había alumnos que se asustaban y han sido atraídos totalmente por el hecho. Es una forma de desarrollo, libertad absoluta, ¿no? Como Tano, que hacía sus personajes para montar las escenas, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Yo creo que lo pasaba mejor haciendo los personajes que haciendo la fotografía. Pero el proceso del montaje, ¿cómo hace un fotolibro? Pues, ¿verdad? Lo piensa de un principio, el proyecto puede durar 30 años un fotolibro. Desde el proyecto de que empezaste pensando cómo lo ibas a desarrollar hasta que llegas al final. Y estoy hablando ya de fotolibros hechos manualmente, en donde hay 7 u 8 ejemplares nada más hechos a mano y tal. Es una forma, ¿no? Elijamos. Punto. Sí, al final se quedará como una herramienta. También por negarte a esto cuando estás harto de usar el Photoshop es una tontería, porque son herramientas que van a estar ahí y que las vas a usar y ya está. Tampoco hay que darle más importancia. Lo único que me parecía curioso probarla. Está muy bien. Y entonces la he probado. Sí. No sé si la usaré sorpresivo, más. Sí, sorpresivo. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrado el seminario y muchas gracias. Y el año que viene, en el mes de mayo, ya estaremos de nuevo aquí, porque cuando salga voy a reservar esta sala para que estemos de nuevo aquí fresquitos y viendo fotografías y hablando con fotógrafos, que es de lo más interesante, por lo menos para nosotros. Muchas gracias. Gracias.